Hola a todo el mundo y bienvenidos a este primer vídeo del canal. Quería recordaros que podéis seguirme en redes sociales, La Gruta de Rufus está en Instagram y en TikTok. Tranquilidad, que en TikTok no me dedico a bailar. Hay varios tratados internacionales que me lo impiden e incluso se rumorea que hay un cuerpo especial de los cascos azules en la ONU preparados en todo momento, en alerta, por si me pongo a bailar en internet, lanzarse sobre mí y destrozarme, ni siquiera detenerme, destrozarme y punto, ahí. O sea que podéis estar tranquilos, no vais a tener que observar ese espectáculo lamentable. Si os gusta el vídeo, dad me gusta. Si no os ha gustado, pero sois así de majos, sois súper enrollados y queréis también quedar bien, pues podéis dar me gusta. Y ya, si no os ha gustado y además queréis ser sinceros y coherentes con vuestra opinión, podéis dar a no me gusta, que para eso está el botón, nadie lo suele mencionar, pero está ahí y está para que lo uséis porque esto es una democracia. Eso sí, recordad que si le dais al botón de no me gusta, haréis llorar a un niño. Hablando de botones, también hay uno que pone suscribir, pero no quiero haceros spoiler, no quiero estropearos la sorpresa, yo os aconsejo que le deis y veáis qué pasa. Hoy vamos a hablar de Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, ya sabéis, la novela, pero no nos vamos a centrar solo en el libro, sino que también vamos a hablar un poco de las adaptaciones, algunas de ellas que se han hecho ya sea al cine o a televisión. No hablaremos de todas, hay algunas que directamente no me interesan, por ejemplo hay una versión con Alfred Molina que he visto algún trozo y sinceramente prefiero hacer como que no existe. Hay críticos que la han calificado no solo como un insulto al original, sino también como una traición al mismísimo Poirot. Así que nada, eso se queda fuera. Asesinato en el Orient Express, la novela, fue publicada en 1934. Pertenece al género de misterio o whodunit. Si hablamos de este género, tenemos que hablar de Agatha Christie, por supuesto, porque es la gran especialista en este género, pero podemos hablar también de esta novela que es la quinta esencia de este estilo de hacer literatura de misterio. El ejemplar que tengo yo es este, es de 1993 y creo que fue la primera novela de Agatha Christie que compré con mi dinero. Lo que quiero decir es que las que tenía en casa son las que todo el mundo conocemos, las que hay por casa, en cartoné, en edición económica de colección Biblioteca de Oro. De hecho, si os fijáis, están asomando por ahí. Esta, sin embargo, la compré con dinerito que yo había ahorrado y la verdad es de las que más me gustan, si no la que más me gusta, de las que más me gustan de esta autora. De hecho, si lo veis aquí, la estoy leyendo, tenéis aquí el marcapáginas, que además es muy bonito, me lo trajeron mi hermana y mi cuñado de un viaje que hicieron a Marruecos, me lo trajeron de allí, tiene unos motivos muy bonitos en la impresión. Y ahora lo he sacado del libro y no sé por dónde iba. Muy bien, Rufus, muy bien. Como no debería dar por sentado que todo el mundo sabe de qué va esta historia, pues voy a leer la sinopsis que viene en la contraportada porque creo que hay que dignificar el oficio del sinopsero, del sinopsador. Bueno, del que hace la sinopsis. Esta gente, hombres y mujeres de pro, que se dedican a sintetizar toda una novela en un pequeño texto para que a nosotros nos llame la atención y la compremos. Bueno, ahora tengo que saber dónde me he puesto yo el botón de leer sinopsis, creo que está aquí. El Orient Express parte una vez más hacia los exóticos paisajes que jalonan su ruta de Estambul a Calais. Sin embargo, en esta ocasión el viaje no transcurrirá con la placidez de costumbre. El tren quedará bloqueado por la nieve y aparecerá el cadáver de un pasajero asesinado. ¿Quién puede ser el asesino de entre todos los viajeros? ¿La princesa rusa? ¿Uno de los nobles húngaros? ¿El vendedor de la Ford? ¿El ama de casa norteamericana? ¿O quizás alguien del servicio? Por suerte, Poirot también se halla allí, y gracias a sus células grises logrará armar un laborioso rompecabezas que arroje luz a este complicado caso. Asesinato en el Orient Express, una novela de Agatha Christie. La novela está narrada en tercera persona y desde el primer momento aparece Poirot. No es como otras novelas en las cuales tenemos que esperar muchas páginas, muchos capítulos hasta que aparece el detective. La novela dispone de algo muy interesante en la trama que es muchos personajes en un espacio muy pequeño, lo que genera una atmósfera bastante opresiva de encierro, como si el tren fuera una prisión con ruedas. A lo largo del texto, Poirot hace uso de la psicología para realizar los interrogatorios a los distintos sospechosos. Y acaban haciéndole confidencias que no esperaban hacerle a un desconocido como es él, pero al final lo hacen, y es que esa es la magia de Poirot, el uso de la psicología. Vamos a quedarnos con este detalle para cuando comentemos las películas, porque ese es uno de los problemas y una de las cosas que peor se han adaptado en este tipo de producción. Y vamos a comenzar por la película más reciente, la versión de 2017 dirigida por Kenneth Branagh e interpretada por él porque se encarga de protagonizarla, dando vida a Hercule Poirot. Hercule Poirot. Vaya por delante, para ser sincero y no dejaros ahí con la duda, que esta película como adaptación me decepcionó. También es cierto que la vi hace 2 días y me gustó más que cuando la vi en su fecha de estreno, pero aún así, como adaptación, sigo viéndola muy floja. Cuenta con un plantel de artistas en el reparto que es bastante remarcable, muchos de ellos tótems sagrados de la interpretación, como
sin ir más lejos, dos de los que más me gustan, como son Derek Jacobi y Judi Dench. Luego tenemos a otros actores y actrices míticos como Michelle Pfeiffer o Willem Dafoe. Me gusta especialmente Michelle Pfeiffer porque siempre la he considerado una gran actriz. Están otros como Penélope Cruz, que no siendo una actriz que me gusta especialmente, sin embargo aquí la veo correcta. O actores como Josh Gad, que siempre hacen un trabajo impecable sea cual sea el papel que les toque. Tenemos dos personajes que sin embargo a mí no me gusta demasiado cómo los han interpretado. Uno de ellos, la señorita Debenham, la interpreta Daisy Ridley. No tengo nada que remarcar de su interpretación. Es decir, es que la hace bastante sosa, no creo que actúe realmente y no aporta nada. Y luego está Johnny Depp, que pues está en horas bajas, muy bajas, lo hace con desgana, casi como si le disgustara estar ocupándose de ese personaje. No me gustó nada su interpretación. ¿Qué puedo decir del Hercule Poirot de Kenneth Branagh? Está muy alejado de las novelas, muy alejado del personaje que inmortalizó Agatha Christie. Me hace gracia porque una de las polémicas más grandes que hubo de su caracterización fueron los bigotes. Es cierto que tiene unos bigotes que le ocupan todas las mejillas, no creo que Agatha Christie pensara en eso para el personaje, pero sí que lo es el hecho de que ella siempre advirtió que su detective tenía unos bigotes enormes, superlativos, hasta el punto de que cuando Hércules Poirot lleva una bufanda, está embozado en la bufanda porque es muy friolero, al menos en las novelas lo es, la punta de los bigotes asoma por encima de la tela de la bufanda. Así que en este caso, la polémica del bigote no tiene motivo, no ha lugar la protesta, sigamos con el siguiente asunto del día. Hay detalles del personaje que se salen totalmente de lo que la autora pensó para él. A él lo que le gusta es el confort, los espacios calentitos, cómodos, a ser posible con una taza de chocolate bien cargada de azúcar, es un goloso. Y en cambio aquí parece que es imperturbable ante el frío. No le importa, puede salir al exterior a la nieve solo con un traje y mientras los demás están helados, él está tan tranquilo. Y eso pues parece una tontería, pero se sale mucho de lo que es la caracterización que debería haber sido de este personaje si lo vendes como una adaptación fiel al original. Luego están las manías de Poirot. En las novelas es maniático, le gusta el orden, le gusta la limpieza, pero en esta película han convertido todos esos rasgos en una especie de trastorno obsesivo-compulsivo, bastante marcado, que además relacionan con la forma que tiene de resolver los crímenes, de resolver las investigaciones. Pero es que en las novelas no es así. En las novelas y en otras producciones, Poirot utiliza lo que he dicho antes al hablar del libro. Utiliza el sistema psicológico, es decir, analiza la psicología de los sospechosos y a cada uno lo interroga teniendo en cuenta esa psicología, su forma de ser, su personalidad. Y luego, que es un defecto de muchos de los actores que han interpretado a Poirot, lo hacen de una forma muy pasiva, muy tranquila, le falta carácter, no actividad física. No que sea más agresivo físicamente, sino que le falta esa fuerza y ese temperamento que realmente tiene Poirot en los libros y que si eres aficionado a la literatura de Agatha Christie sabes que tiene ese tipo de temperamento más acalorado en determinados momentos. Pero bueno, si cambias el personaje y al menos respetas un poco la esencia de la trama, estaría bien. Pero es que en este caso hay unos cambios que creo que no han sido demasiado acertados. Vamos a dejar a un lado el tema de que abandonan el tren cada 2x3, cuando en realidad la novela, la gracia que tiene es el hecho del encierro, que hace que la atmósfera sea cada vez más densa, más difícil, la interacción entre ellos y que todo esté más tenso. Eso y otras cosas se mantiene hasta la mitad de la película. A partir de ahí da la impresión de que todo se descontrola un poquito. Hay momentos en los que Poirot, por ejemplo, se saca deducciones de la manga, como si nada, no sabes muy bien cómo ha llegado a esas conclusiones, cosa que yo, en cierto modo, me explico teniendo en cuenta que habrá escenas que se rodaron y habrán quedado eliminadas del montaje final. En general, me parece que tanto la investigación como las conclusiones, la forma en la que llega a las conclusiones, es algo superficial y sobre todo, y a la hora de exponerlo, muy confuso. Ahora quiero hacer una breve, pequeñita, así, tan chiquitita, es una mención pequeñita. Si se nos cae de un taburete, se hace daño en un tobillo. Es una mención muy pequeñita, como digo, a la producción Asesinato en el Orient Express. Forma parte de la serie Poirot que se hizo para televisión, fue una producción televisiva protagonizada por David Suchet y que se emitió desde 1989 hasta 2013. Esta en concreto, Asesinato en el Orient Express, es del año 2010. Al igual que las otras dos versiones, la que he mencionado de 2017 y de la que hablaremos después, la de 1974, en esta se ha intentado que sea un plantel de actores o un reparto de auténtico lujo, aunque claro, con las limitaciones propias de una producción televisiva. Sin embargo, contamos con auténticos genios de la interpretación como Toby Jones, Jessica Chastain o Barbara Hershey. A mí me ha parecido una versión bastante floja, bastante lenta, pero luego llega el momento de concluir el caso y se les va totalmente de madre, introducen ciertos detalles que no están en la novela, sobre todo en el carácter de Poirot, en su concepto del bien del mal y su flexibilidad al respecto, y por tanto, pues
me decepcionó mucho. No he dicho nada del Poirot de David Suchet, pero es que lo veo muy alejado de la descripción que hace Agatha Christie del detective en sus libros. En primer lugar, el bigote es ridículo. O sea, creo que es el más ridículo de todos. Es súper pequeñito, es casi como una cagadita de mosca con flecos. Es muy pasivo, es muy quietista. Luego tiene esa forma de caminar como a pasitos pequeñitos. Y le falta temperamento. Es una persona, vamos, cuando ves al Poirot de esta serie parece que tiene, en vez de sangre parece que tiene horchata. Vale, lo que pone ahora mismo en la escaleta, que es que la tengo delante, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque se ve que cuando la estaba escribiendo pues me he venido arriba porque esta película de la que voy a hablar ahora me gusta mucho y ha sido como... no lo sé, se me ha ido. O sea, lo voy a decir, pero no, básicamente pone arrodillaos ante la joya de la corona. Que lo es, pero no son formas. Y es que vamos a la que yo creo es la mejor versión de todas y de entre estas tres, la mejor sin duda. Es la película Asesinato en el Orient Express. No sé por qué aclaro el título, si el título es el mismo siempre. Estamos hablando de una producción del año 1974, que ya lo sé, que sé que a mucha gente le da un poco de urticaria al cine que es anterior al año 2000, pero hay películas buenísimas, por favor, vedlas. Ved cine de todas las épocas porque es maravilloso. Y esta película sobre todo es mágica. La dirigió Sidney Lumet, ya digo, en el año 1974 y fue el primero al que se le ocurrió coger un reparto lleno de gente muy famosa. Pero es que tiene una justificación, tiene una explicación. No se hacen las cosas así porque sí, pero ¿qué os creéis? ¿Que en el cine se emborrachan y hacen lo primero que se les viene a la cabeza? Bueno, hay algunos directores que por el resultado parece que sí. Pero este no es el caso. Sidney Lumet pensó que si cogía el reparto y ponía solo a 2 o 3 famosos dentro de entre todos los personajes que había, los espectadores tenderían a sospechar más del famoso que del desconocido. ¿Y cómo lo solucionó? Dijo, pues que sean famosos todos. Algo que en España ya habíamos inventado, que es lo de café pa' tos, pues aplicado al cine. Tenemos auténticos, ya no digo dioses, titanes, ya por encima incluso, de la interpretación como Vanessa Redgrave, Lauren Bacall, Sean Connery, Richard Widmark. De hecho, en el papel del mayordomo se encuentra uno de los mejores actores británicos de la historia, Sir John Gielgud, lo cual demuestra que para un gran actor no hay papeles pequeños. Y llegamos al actor que interpreta a Poirot. Eso es un auténtico lujo porque es un gran actor que trabaja de maravilla, un bestia de la interpretación, llamado Albert Finney, o Finney. Yo voy a decir Finney, y si no se dice así, pues lo siento mucho. Para algo pongo la foto por aquí, para que sepáis quién es. Ha hecho películas que son auténticas obras de arte, como Muerte entre las flores. Interpretó a Papa Warbucks en la versión de los 80 de Annie. Que sí, que ya lo sé, que no veis películas de antes del año 2000, muchísimos de vosotros, pero es que también salen películas más modernas, como por ejemplo Erin Brockovich o Big Fish. ¿Qué fallos tiene este Poirot? El bigote. Y ya está. Solo el bigote. Le falla solo el bigote, que es muy pequeño para cómo se describe en los libros. Que no es que lo diga yo, que yo al fin y al cabo, pues que soy un mindundi que aparece aquí en tu pantalla y se dedica a contarte cosas, no tienes por qué creértelas, ni nada por el estilo, pero es que no soy yo el que lo dice. La dama Agatha Christie acudió a la premiere de esta película en 1974 y después de ver no solo la caracterización física, sino la forma en la que interpretaba Albert Finney al personaje, afirmó que era casi perfecto, a excepción del bigote que era demasiado ridículo. Es decir, si la autora dice que esa interpretación es perfecta, que es lo que más se acerca a cómo es el detective, pues todo lo que se aleje de eso, obviamente ya no va a ser una adaptación fiel, va a ser una reinterpretación, una versión, pero no una adaptación. El carácter del Poirot de Albert Finney, por tanto, está mucho mejor conseguido que el de otras versiones. Al menos mejor que el de las otras 2 versiones que he comentado. Es un friolero empedernido. Le gusta la buena comida, es goloso, muy goloso, y tiene un temperamento fuerte que surge en determinados momentos y que a veces utiliza en su favor. Digamos que sabe modular su carácter de acuerdo a las circunstancias para lo que le convenga. Pues a veces si interroga a un sospechoso o a una sospechosa que en ese momento lo que requiere es darle confianza, tranquilidad y que en ese ambiente de paz y de fiarse de Poirot y de sus intenciones se abre como una ostra y le da la información, en otras ocasiones, sin embargo, le conviene otra vía de actuación y va cambiando de acuerdo al momento. A lo mejor hay un sospechoso o una sospechosa, en concreto tengo a una en mente, que lo que le conviene es hacerla explotar o hacer explotar a otra persona a través de ella y no duda en hacerlo. Es un auténtico maestro de la manipulación psicológica. Es cierto que Poirot se fija mucho en los detalles, me refiero en las evidencias físicas, pero tanto en las novelas como en esta película, en lo que más se fija o lo que más utiliza es la reflexión y la psicología. Sus famosas
pequeñas células grises. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la película. La atmósfera de la época, la atmósfera de la novela, se mantiene intacta, se traslada muy bien desde la novela a la película, lo cual demuestra que quien se haya encargado de la adaptación, el guionista, el director, ha sido un maestro en el manejo de ambos lenguajes, de ambos idiomas. Los personajes, además, en esa misma estela, tienen su esencia intacta, siguen siendo los mismos personajes, son identificables, aunque, sin embargo, sí que se ha tomado ciertas licencias que yo no me explico muy bien, pero bueno, ya digo, son legítimas, como por ejemplo cambios en los nombres o en algunos personajes. La trama no es idéntica al libro, pero es que no puede serlo, es que no puedes coger literalmente las páginas del libro, trasladarlas a un guión de manera literal y que aparezca de esa manera en pantalla, porque la película perdería ritmo, se haría muy pesada, se haría muy espesa. Pero lo que hace es respetar los pilares fundamentales del argumento. De ese modo, las pequeñas licencias que se toma no hacen que se tambalee toda la historia que nos está contando. Y por tanto, terminando ya, que si no, el rollo que os estoy soltando va a quedar largo, pero de gónadas. Tengo una doble conclusión, porque aquí el 2x1 está al orden del día aquí en la Gruta de Rufus y aparte pues es un vídeo largo y con una conclusión hubiera quedado un poco ridículo. Al menos dos conclusiones que son a saber y a saber cuál es. Si haces una adaptación de una novela, de cualquier libro, a una película y lo vendes como que es una adaptación muy fiel, una gran adaptación, asegúrate de que realmente lo es. Me hace gracia porque algunos creadores de películas, algunos realizadores, directores, guionistas, cuando han hecho cambios muy brutales en una historia, en una novela, suelen justificar esos cambios diciendo que están seguros de que el autor o autora estarían encantados con esos cambios porque son cambios muy fieles a la esencia de la historia que han escrito. Que los cambios que han introducido son más fieles a la novela que el propio autor de la novela. A mí, sin embargo, eso me suena como a excusa y además una excusa muy pobre. Y lo digo yo, que en clase de gimnasia ponía unas excusas auténticamente descabelladas que al final acababan colando, o sea que lo que es de excusas pobres y malas, soy un experto. Y ese es el problema que le veo a la versión de 2017, a la versión de Kenneth Branagh. Que como película está bien, ya digo, la vi hace poco y es pasable, y es un director además y un actor que a mí me gustan especialmente, sus adaptaciones de Hamlet, de Mucho ruido y pocas nueces, Thor, la primera película de Thor, como actor también me gusta mucho. Bueno, todos recordamos su interpretación del profesor Gilderoy Lockhart en la segunda entrega de Harry Potter, pero esta película en concreto, siendo una película que está bien realizada, a nivel de adaptación, de adaptar una novela, es muy floja. Y la segunda conclusión que Y esa segunda conclusión, que considero que es importantísima, muy importante, y en la que me gustaría centrarme, es en que ¡leed! ¡Qué sustito, eh! Nah, si es que, no sé, se me ha ocurrido en un momento que ¡leed! Vale, ya paro antes de que le provoque un infarto a alguna persona que esté viendo el vídeo. Digo lo del infarto sobre todo, más que por el susto, lo digo por ponerme tan cerca de la cámara con estas ojeras que tengo, que, en fin, son auténticos pozos de perdición. Pero la conclusión la mantengo. Leed a Agatha Christie, leed esta novela tan magnífica, tan maravillosa que es Asesinato en el Orient Express, y ved cine, buen cine, mal cine, el cine que os dé la gana. Ved las adaptaciones que hay de esta novela a cine, a televisión, vedla, comparad y sobre todo, ante todo, no estéis de acuerdo conmigo. Ahí están los comentarios para dar vuestra opinión y una discrepancia sana, un debate civilizado. Es al fin y al cabo lo que nos hace más humanos, más interesantes y además crecemos como personas. En fin, ¿qué os voy a decir que no os haya dicho ya, teniendo en cuenta que termina el vídeo? Pues que... ¡chao!